esto, pero hay como varias aristas dando vueltas por ahí, desde el estudio de la radiación de cuerpo negro, que es lo que lleva a cuantizar la energía irradiada por los átomos, a pasar a detectar o a explicar fenómenos en función de el comportamiento de la luz como cuánto de energía, ¿sí? Como paquetes discretos de energía y no como ondas, es decir, partículas o corpúsculos que lo llamaban antes. Ah, que me un cachito. ¡Agu! ¡Abre la puerta! Estoy a los gritos, yo ni me muteé. Perdón. ¡Agu! Sí. Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, como les decía, uno simplemente pensando o explicando a la luz como si fueran paquetes discretos de energía, podía llegar a explicar algunos fenómenos que sí eran observados. Por eso les digo, les hablo siempre del carácter experimental de todos estos fenómenos y justamente de que hay algunas leyes que son leyes empíricas, básicamente, ¿no? Y bueno, esos dos fenómenos explicados que en función de las ideas cuánticas o la cuantización de la energía son el fotoeléctrico y el Compton, ¿sí? Donde en definitiva se trataba de explicar cómo interactuaba la radiación o la energía con la materia, ¿sí? Pero ante diferentes frecuencias. Ahora les hago un paréntesis, o sea, estamos hablando de radiación de diferentes frecuencias. Y fíjense que hablo de radiación, de frecuencia, de partícula, de cuánto, y lo tomo como si fuera lo mismo, y efectivamente lo es, ¿no? El paréntesis que hago al respecto es, recuerden que en la unidad 2 creo que era ya, habíamos visto que, bueno, después de que Maxwell eh, realiza su compendio de todo el electromagnetismo con sus ecuaciones, y además que la velocidad calculada era coincidente con la velocidad que ya había sido medida varias veces y por muchos métodos de la luz. Entonces, bueno, la conclusión final es la luz es una onda y ya está, se desestima toda otra vestigio de naturaleza corpuscular de la luz. Bueno, pero con esto obviamente que reflota de nuevo a esa teoría de la naturaleza corpuscular, y trae de nuevo a colación de decir, pará, o sea, la luz es onda, es partícula, tengo algunos fenómenos que son explicados desde las dos naturalezas, pongamos los típicos, reflexión y refracción. O la reflexión la puedes explicar pensando en la luz como ese camino de partículas que se mueven en línea recta y demás, y también la puedes explicar como esas ondas, ¿sí?, que se mueven o se propagan en diferentes direcciones. Lo mismo la refracción. Sin embargo, hay algunos fenómenos como la interferencia que específicamente se explican pensando en la luz como onda. Y hay algunos otros fenómenos como el Compton o el fotoeléctrico que solamente se explican pensando en la luz como partícula. Entonces, fíjense que hay evidencia en todo sentido para las dos naturalezas, ¿sí? Bueno, posteriormente a esto, obviamente que surge un principio de complementariedad, justamente que estipula que ambas naturalezas son complementarias entre sí y, digamos, la luz se va a comportar como onda y como partícula según cómo, ya vamos a ver dentro de un rato que la forma de experimentar es crucial en todo esto, según cómo armes vos el experimento para detectar la naturaleza, ¿sí? Entonces, en concreto, si vos armaste un dispositivo de tal manera, de algunas características, de tal manera de que se pueda apreciar la naturaleza corpuscular, entonces no vas a ver la otra y viceversa, ¿sí? El mismo haz de un haz de luz que vos le pones una placa, es capaz de arrancarte fotoelectrones, con un efecto fotoeléctrico, le sacas la placa, le pones dos rendijas y es capaz de generarte un patrón de interferencia. Entonces, digamos, no es que a veces se comporta de una forma, sino que todo va a depender de cómo sea
la forma con la que vos estás interactuando con el sistema mediante la experimentación que vas a tener, que va a llevarse a cabo, para que veas cuál va a ser la naturaleza que vos seas capaz de detectar, ¿sí? Pero que son las dos, nada más que a veces lo podés llegar a observar de una manera y a veces lo observas de otra. Básicamente eso. Bueno, siguiendo en esa línea en la que hablamos un rato, perdón, ¿alguna pregunta del fotoeléctrico del Compton como formas de interactuar de la radiación con la materia, o ya arranco con esto? De mi parte no, ¿Recuerdan? profe. Bien. Recuerden que les había marcado como diferencia así entre uno y otro, ¿sí? La diferencia radical que había era que digo, son fenómenos distintos, pero son fenómenos parecidos, si se quiere, similares, ¿no? Pero pensemos que en un caso, toda la energía, ya que venía un fotón de no tan alta energía, toda la energía, todo ese cuanto de energía iba a ser absorbido con el fotoeléctrico. Para toda esa energía la toma el electrón para salir, desprenderse y moverse a lo largo del circuito. Mientras que en el caso del Compton, como son fotones de mucha más alta energía, entonces, sí pasa. En realidad, como tienen tanta energía, ceden parte de su energía, no son absorbidos, sino que parte la ceden y parte se llevan ellos mismos, generando justamente ese efecto como si fuera un choque, ¿sí? Y cediendo parte de la energía para desprender, perdón, para que el electrón salga dispersado, no desprendido, dispersado, en alguna otra dirección, ¿no? Eh, la llave, llévate, pero ya te la voy a pasar. Bánquenme un cachitín. Porque no sé si voy a estar, ya la voy a montar en el curso. Y ya no te voy a abrir. Sorry. Bueno, entonces en ese sentido, fotón dispersado, ¿sí? Simplemente parte de su energía es cedida en el caso del Compton, pero porque es de alta energía. Ahí tenemos como dos diferencias cruciales. En el otro caso, fotón absorbido, porque no es de tan alta energía, entonces de ahí radica la diferencia entre ambos fenómenos. El tipo de experimentación con el que uno hace, también obviamente va a cambiar, porque en el caso del fotoeléctrico usamos luz dentro del rango del visible, entonces no necesitamos ningún tipo de protección extra y qué sé yo. En cambio, en el caso del Compton, que se trabaja con rayos X, sí, sabemos que las fuentes de rayos X son fuentes muy energéticas, peligrosas, tiene que estar debidamente controlada la situación, ¿sí? Y además que en ese caso lo que es necesario para poder apreciar, y justamente qué es lo que llevó a la explicación, fue analizar que teníamos los dos picos de energía salientes de ese cristal, ¿no es cierto? Y que esos dos picos iban a variar según el ángulo, con lo cual lo que tengo ahí es un detector que tiene una movilidad, digamos, que en general suele ser de 180 grados o más, ¿sí? Y además tenemos que como no estamos viendo directamente con el ojo, como en el caso del fotoeléctrico, en realidad lo que se suele utilizar son pantallas, pantallas fluorescentes, donde llega el fotón y es como que imprime, digamos, un pulso luminoso, entonces llegó acá, se te hizo un pulso luminoso, llegó acá, se te hizo un pulso luminoso, y de esa manera es como se hace observable o detectable la presencia del fotón en un pico o en el otro. Bueno, todo esto, ya estamos hablando de, no sé, del 1924 más o menos, ¿sí? Donde ambas naturalezas ya estaban harto probadas y el principio de complementariedad, listo. Todo esto lleva a que en una tesis doctoral, ¿sí?, se proponga la siguiente idea, que de hecho, y acá entre paréntesis, Louis de Broglie fue el físico, ¿no?, en su momento. A de Broglie le dan el Nobel por esto, ¿sí? Justamente, que bueno, que después fue probado, pero sin siquiera haber sido probado, ¿no? Digamos, eran más que nada elucubraciones teóricas en su momento,
que no habían sido demostradas, que creo que 2 años después recién hacen el experimento de la doble rendija, o sea, de la doble rendija, es que ya vamos a ver, por eso estoy con el nombre. El experimento en el cual Levison y Hermer lo que hacen es mostrar que efectivamente era cierto lo que planteaba de Broglie, pero le dan el Nobel por esto, ¿sí? Por justamente el planteo teórico de que la dualidad también era correspondiente a la materia. Y lo cual por ahí, viste, te hace ver también, decir, che, tampoco es tan justo, mira, a este le han dado el Nobel, y como hablábamos ayer, a Einstein le han dado nada más que un Nobel, y no es que, oh, un Nobel nada más, y sí, es nada más, porque semejante cosa y trayectoria debería haberle dado uno por la relatividad, y se lo están debiendo, digamos, hasta ahora, para mí, ¿no? Bueno, entonces, un poco, bueno, era como para que vean eso, que también hasta en ese tipo de cosas hay, digamos, subjetividades y que, bueno, va a depender de quienes estén a cargo de la elección y demás, y eso es medio como que obvio, sí. De hecho, y ya me voy siempre me voy a la mierda con lo que hablo. De hecho, hablando del Nobel del año pasado, el de este año no, sí el del año pasado, que les había comentado, que en realidad se dio a Roger Penrose, pero por los estudios sobre agujeros negros, pero que eran, o sea, han sido realizados en 1960, 40 años hasta el 2000, 20 años más, ¿se entiende? O sea, hay veces que por, por grandes avances, incluso teóricos como los de Penrose, ¿sí? No se les da trascendencia. Y hay otras que, nada, en 2 años, chao, te dieron un Nobel. Entonces eso también está sujeto de subjetividades de según quién sea el comité de elección y demás, ¿no? Bueno, obviamente merecidísimo el Nobel de Penrose, es por ahí uno de los grandes físicos teóricos que tenemos ahora, que quedan ahora, ¿no es cierto? Pero para que se den una idea, los otros eran astrónomos experimentales, obviamente, son los que logran fotografiar el agujero negro, ¿sí? Pero todo basado en la teoría de Penrose, que es de 1960 y pico. O sea que a eso voy, ¿no? Hay veces que se toma como mucho tiempo y hay veces que es bastante más, no sé, le sale así nomás, y bueno, y uno no sabe por qué ni a qué responde eso. Entonces, ¿cuál fue esa idea de Broglie? Como les comentaba, fue una tesis doctoral, ¿sí? Ni siquiera fue un postdoc ni un trabajo de investigación más exhaustivo, digamos, fue una tesis doctoral. Lo que él plantea es, bueno, lo que ahora y con el diario del lunes nos parece re lógico. Si la luz tiene una naturaleza dual, ¿por qué no habría de tenerla la materia también? ¿Sí? Debido a las simetrías con las que nos encontramos en nuestro universo, entonces, si la luz es onda y partícula, entonces ¿por qué la materia no habría de serlo? Entonces, de esa manera, radiación y materia deberían tener o compartir esa doble naturaleza o las propiedades tanto de ondas como de partículas. Y bueno, así he hablado obviamente en simple. ¿Qué me está indicando? Bánquenme que, ¿cómo paso esto? ¿Por qué no se pasa? No me da bola. Ahí está. Entonces, hablado así en simple, lo que él plantea es, che, a ver, si estamos hablando, no sé, del estuche de mis lentes, bueno, listo, ¿qué es esto? Bueno, estos tiene todas las características de partículas, tiene una masa, se mueve a una cierta velocidad, tiene energía cinética, no sé, inventen lo que quieran, pero tiene características de partículas, es imposible que esto sea una onda, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y porque vos cómo te representas la onda. Y bueno, pensemos en la onda y con sus características, hablando así mal y pronto entre nosotros, pensemos en una onda. Nada, yo cómo caracterizo, si vos me decís onda, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Longitud de onda o frecuencia, ¿viste? Son las características centrales. Obviamente que también transporta energía, cantidad de movimiento, todo lo que ustedes quieran, pero lo primero que se te viene a la mente, sí, longitud de onda. O sea, entonces como hay cosas que por ahí son antiintuitivas, digamos,
pero que a él le parecía en su momento que, dada la simetría con la que contábamos en el universo, debía haber algo que me dijera que eso también tenía características o propiedades ondulatorias. Bueno, se define una longitud de onda asociada a la materia, ¿sí? Así como les pongo acá, como un fotón, que ya sabemos, fotón pensando en un cuanto de energía, en una partícula de luz, por decirlo de alguna manera, tenía energía y tenía cantidad de movimiento que dependía de la energía, ¿sí? Aunque tenga masa cero, lo mismo tenía una cantidad de movimiento, E sobre C. Entonces, bueno, también, y obviamente tiene una frecuencia o una longitud de onda, entonces la energía va a estar dada por H por F o HC sobre lambda. Entonces, el planteo es, bueno, a la materia también le vamos a dar una longitud de onda asociada, y se suele llamar longitud de onda de Broglie, a veces lo van a ver como lambda D o algo así, pero en realidad es simplemente por la definición de que es la longitud de onda de algún objeto material, y no de una onda, básicamente, ¿no? Lo que conocemos como onda. Entonces, simplemente como para distinguir ahí. Bueno, pero entonces si estamos hablando de una partícula, esto que no es una partícula, o el cierre, o un electrón, o no sé, lo que sea, ¿no? Una partícula que tiene sus propiedades ondulatorias, tiene una longitud de onda dada por h sobre p. Y donde p ahora ya no va a ser el E sobre C como lo definimos para el caso del fotón, sino que ahora p va a estar dado como conocemos que se define la cantidad de movimiento o el momento lineal para las partículas. Supongamos que sea una partícula de masa m que se mueve a una velocidad v, entonces será p igual a m por b. Por lo tanto, la longitud de onda de Broglie para esa partícula va a estar dada por h sobre m por b. Entonces, bueno, simplemente con esto, después se logra verificar, obvio, que efectivamente ocurría cuando Davison y Hermer, como les mencionaba hace un rato, realizan el experimento aún después de haberle dado el Nobel a de Broglie. Lo que ellos hacen básicamente es hacer pasar, no sé si lo tengo acá, ¿no? Sí, es hacer pasar haces de electrones, ¿sí? A través de un monocristal de níquel, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Y bueno, lo que ocurría es que cuando los electrones incidían sobre cristal, ¿sí? Las distancias entre las moléculas venían a funcionar como si fueran las rendijas, ¿sí? Entonces vos tenés, pongámosle así, pensando en nuestro experimento de interferencia como el que hicimos virtualmente. Ya no me acuerdo si lo hemos hecho presencial o no. ¿Los hice ir a ustedes al laboratorio? Ya no me acuerdo. Se las estoy debiendo si no los hice ir. Al menos yo, profe, que entré en 2020, no fuimos nunca. Uy, qué mal. ¿Y por qué? Ah, porque a los de física 2 de los otros, ya. Porque me parecía que había armado yo el de interferencia y... A ver, bueno, ya vamos a estipular una fecha para que vayan. Lunes o martes o algo así de la semana que viene o la otra si quieren. Total, no me importa que estemos desfasados, pero ahí podemos ver el Michelson que tengo, podemos ver el de interferencia y difracción, verlo así en vivo y en directo. Les puedo mostrar también, tengo un Geiger también. Bueno, les armo así como hice con los de Física 2, de los chicos de Civil y Electromecánica. Lo que hice fue armarles como un popurrí de cosas. Entonces o sea, no hice un práctico puntual, pero sí les armé varias cosas, entonces íbamos viendo lo que habían hecho de manera virtual, lo vieron de manera presencial porque se lo pude armar ahí. Así que háganme acordar, porque sí quiero que vayan algún día, no sé, no puede pasar así nomás sin pena ni gloria, así que nos hayamos visto la cara. Así que bueno, háganme acordar. Entonces el punto es, si vos tenés dos rendijas, es porque, como usamos en el simulador entonces,
teníamos la pantalla oscura con 2 aberturas. Bueno, ¿cuáles son las aberturas? En el caso del experimento las distancias que había entre una molécula y la otra. Entonces eso funcionaban como aberturas, como si fueran nuestras rendijas, si se quiere, y por ende se producía un patrón de interferencia. Entonces, eso fue lo que logró demostrar, guarda, estoy hablando de electrones, no estoy hablando de fotones, ¿sí? Que si vos haces incidir electrones sobre las 2 rendijas, ¿qué vas a hacer? Ahí les pongo un videito chiquitito, cortitito. ¿Qué vas a pensar? Bueno, está bien, están incidiendo electrones, entonces o pasan por una o pasan por la otra. ¿Por qué? Porque son partículas, lo primero que se te viene a la cabeza. Pero ¿qué pasa? Se observaban, no las 2 franjas que se deberían ver, sino que se observaban el patrón característico de la interferencia como el que vimos anteriormente nosotros. Bánqueme un cachitín. ¿Están viendo la pantalla mía? Sí. Sí, profe. Bien. Lo que sí, profe, creo que el audio no compartió. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para compartir el audio? Creo que ahí cuando aprieta en compartir pantalla, en el Zoom le sale algo de compartir audio. Hay un cartelito, creo. A ver, che, ya me fijo, para. A ver. Ajá. Basic. Share sound. Ah, ahí está. Sorry. Y ahora ya no sé dónde estoy. Acá. Ahí voy de nuevo. Padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las 2 partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de 2 ranuras, obtenemos esto, 2 franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de 2 ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, 2 franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron
Vieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula, se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver cómo pasaba y lanzar Ah, ya me está jodiendo el internet. el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse ¿Qué? como una cadenita pequeña. Dibujó un patrón de los Desconéctate si estás viendo video, por favor. Carajo. franjas, no un patrón de interferencias. No, este ya me pone nervioso. Bancame. Que te calles. Hola, 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 hola. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, no se escuchó el video, profe. No, no se escuchó nada. No, lo que pasó, profe, La última parte. claro, la última parte, La última parte. Por eso pero la por eso la por el paré, digamos, internet. básicamente. Sí, es mi internet. Que me voy a conectar el teléfono. ¿Me escuchan? Apaga el micrófono de la computadora. Ya sale. Como les acabo de contar yo, se hace incidir electrones sobre un cristal, donde las distancias entre las moléculas iban a, digamos, eran lo suficientemente grandes y no tan pequeñas, digamos, tenían que darse las dos cosas, porque vos ponele, lo planteemos con luz como para que se ubiquen, ¿no? Si haces incidir una onda sobre una rendija, ¿sí? Una rendija, una abertura. Y de tal manera que la longitud de onda no pase, entonces nada, no pasa directamente. Entonces debía ser lo suficientemente grande la rendija como para que pase. Pero por otro lado, debía ser lo suficientemente pequeña como para generar el efecto del patrón, porque si era muy grande la rendija, simplemente pasa el haz y vos ves el punto luminoso, como puede ocurrir con un láser y una abertura normal, ¿no? Entonces tenía que tener esa particularidad de no ser ni tan grande ni tan chica, ¿sí? Como para que pueda darse el efecto. Por lo tanto, lo que utilizaron fue un cristal de níquel
Y en ese sentido, las distancias entre las moléculas eran las que jugaban el papel de las rendijas para los electrones, y en definitiva pudieron observar ese patrón de interferencia en la pantalla, ¿sí? Ya saben que cuando llega la radiación sobre la pantalla te genera un pulso luminoso. Bueno, se observa de esa manera. Entonces con esto demostraron la naturaleza ondulatoria de los electrones, lo cual, digamos, está certificando la idea o la hipótesis de de Broglie sobre que la naturaleza dual no es solo inherente a la radiación, sino también a la materia en sí, ¿no? Entonces, ¿tiene una cálculo alguno de ustedes por ahí, por las dudas? Sí, profe. Bien. Vamos a calcular la longitud de onda como h sobre m por b de pongámosle, de un electrón que se mueve a 0,5 C. H es 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo, ¿no? H es 6,62 por 10 a la menos 34, dividido, paréntesis, 9,11 por 10 a la menos 31, por 1,5 por 10 a la 8, cerrar paréntesis igual. ¿Cuánto es la longitud de onda aproximada? Como para tener una idea. Puede varias repetir, profe. Carajo. Estamos haciendo esto, ¿sí? Sí, Vamos muy rápido, dice, estamos haciendo esto. 6,62 por 10 a la menos 34. sí, ¿Sí? H Ese es H. está control de Dividido. plan, sí. Dividido. 9,11 por 10 a la menos 31. ¿Sí? Acá acordate de poner un paréntesis en la división, ¿no? Por 1,5 por 10 a la 8. Pongámosle un Ok. electrón que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz. Lulú. ¿Cuánto les dio? Mira, busca la calculadora yo. Si no estoy mal, 4,84 por día a la menos 12. Bueno, por 10 a la menos 12, ponele. Tenemos las longitudes de onda, digamos, más chicas, ponele que tenemos, estamos hablando de por 10 a la menos 9, ¿sí? Son los 700 nanómetros, ¿no es cierto? Entonces, por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 12, es medianamente, si se quiere, una longitud de onda medible, por eso es que logró observarse. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para una pelota que se mueva a qué velocidad, díganme ustedes, no sé, una pelota de 1 kilogramo que se mueva, qué sé yo, a 10 metros por segundo. Entonces nos quedará 6,62 por 10 a la menos 34 dividido en 10. Obvio que encima la velocidad es enorme, pero bueno. Entonces, ¿qué te dio? 6,62 por día a la menos 35. Bien, entonces fíjate la diferencia entre calcular la longitud de onda de un electrón y calcular la longitud de onda de una pelota, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? De la longitud de onda del electrón es del orden de 10 a la menos 12. Es medible, si se quiere, todavía es detectable mediante algún tipo de experimento. En cambio, al día de hoy, con la tecnología que tenemos ahora, no se puede detectar una longitud de onda del orden de 10 a la menos 30 y no sé qué me dijiste, ¿sí? Porque es extremadamente pequeña, entonces eso, al menos con la tecnología que tenemos ahora, es indetectable. Que no quiere decir que no exista o que no tenga esa naturaleza, pero sí estamos diciendo que la longitud de onda no es fácil de detectar con esos valores tan pequeños, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, o sea que, vamos, siempre tiene que ser muy chica la partícula para detectar la dualidad. Para poder hacerse observable la propiedad de las propiedades ondulatorias de la materia, sí, lo vas a poder ver con electrones, con protones, pero no lo vas a poder ver con masas como una silla, una pelota y demás.
Al menos ahora. Esa tiene que ser. La mesa. Nada, al menos ahora. No sé si posteriormente se podrá llegar a efectuar, pero lo que es ahora, por ahora no. Bueno, esta idea da lugar a otra, ¿sí? Y esto tiene que ver, y justamente la parte esa que no se escuchaba del video, hablaba un poco de esto, ¿no? De cómo la interacción del observador con el sistema que está observando te generaba un cambio. O sea, y es así, ¿vieron cuando ustedes me mandaban el meme ese del juego del calamar? Y cuando estaba dada vuelta se veían las dos, no sé quién lo mandó, alguien lo mandó al grupo, estoy loca yo, Juan, no era en ese grupo. no está Juan. Ah, bueno, ahí está, ahora está para entenderlo. Cuando está mirando se comporta como partícula, cuando no está mirando se comporta como ondas o viceversa, ¿se entiende? Entonces, ¿a qué se refiere o a qué hace referencia eso? Justamente a que cuando uno mide, interactúa con el sistema. Entonces vamos a pensar esto. Che, quiero mirar un electrón. Bueno, listo. Le tengo que tirar fotones. ¿Cómo voy a verlo si no? Si no le tiro fotones para verlo, no lo voy a poder ver. A ver, si no lo ilumino, por decirlo. Bueno, listo. Entonces iluminalo, bárbaro. Le tiro fotones, pero ¿qué va a pasar? Y pues si vos le estás tirando fotones a un electrón, ¿qué acabamos de ver? Che, pueden interactuar, por ejemplo, con el efecto Compton. Entonces, si yo quiero observarlo, ¿sí? Voy a estar interactuando. Si estoy interactuando alguna variable característica de él, se va a ver afectada. ¿Y por qué? Y bueno, por la interacción, justamente. Entonces, no puedo observar algo sin interactuar y sin modificar alguna de las variables que encierra el experimento. Este principio de incertidumbre o de incerteza, o como quieran llamarlo, ¿sí? Justamente plantea la imposibilidad de medir dos variables importantes en un sistema con un error como quiera yo hacerlo de chico. Por decirte, che, tenemos que medir, no sé, ponemos el carro en el plano inclinado, bueno, che, tengan cuidado con el tiempo se mide con bastante error, minimicen todos los factores de error externo, que sea lo más chico que podamos, listo. Midan de manera re precisa la longitud, bueno, listo. Y se puede hacer, pero ¿qué pasa? Nos dice el principio de incertidumbre, ¿sabes qué? Si vos querés si vos querés verlo al electrón, lo vas a ver bien, pero no vas a saber cuál es la velocidad, por ejemplo. Y si vos vas a puntualizar en que querés medir bien la velocidad, no vas a saber dónde anda, ¿sí? ¿Por qué? Y porque vos de alguna manera vas a interactuar y vas a armar el experimento para que la variable que más querés ver, entre comillas, se vea, pero eso implica que va a estar cambiando o modificando alguna otra cosa. Bueno, básicamente, planteemos eso, justamente lo que les había dicho hace un rato. Tiro, ¿sí? Fotones para poder ver un electrón. El problema, bueno, ponele, el fotón va a tener una cantidad de movimiento, como le pongo acá h sobre lambda. El problema es que al hacer incidir el fotón sobre el electrón, y van a estar interactuando, probablemente con un Compton, ¿sí? Si estamos hablando de fotones de alta energía. Entonces, si interactúan en un efecto Compton, va a haber algún cono, por decirlo, de ángulo 2θ, ¿sí? Estamos hablando en el plano, pero en realidad uno lo puede pensar como un ángulo sólido, hay como un cono en el espacio, en el cual pueden llegar a salir ese electrón dispersado, en el cual va a estar ese electrón después de haber interactuado con el fotón incidente, ¿no es cierto? O sea que yo puedo decir, che, bueno, si acá tengo dos componentes de la cantidad de movimiento, tengo la componente en el eje X o tengo la componente en el eje de las Y. Entonces puedo decir, bueno, entonces esto puede variar desde P por el seno de θ hasta menos P por el seno de θ. O sea que la incerteza que le llamábamos nosotros, ¿no? Incertidumbre es como que un término que yo nunca he utilizado cuando he trabajado con errores. Sí, incerteza, por eso me gusta más principio de incerteza, pero bueno, le llamemos como le llama Heisenberg, ¿no? O los traductores de Heisenberg en todo caso. La incerteza que yo voy a tener al medir esa cantidad de movimiento va a estar dada entonces por 2p seno de θ, ¿está bien? O bien por 2h sobre lambda por el seno de θ. Ahora,
Estoy midiendo la cantidad de movimiento y eso implica que tengo una incerteza en la determinación de la velocidad. Acordémonos que la cantidad de movimiento, en definitiva, lo puedo pensar, para el electrón es m por v. La masa es inherente del electrón, pero la velocidad es lo que estoy queriendo medir. Entonces, si yo tengo una incerteza en la cantidad de movimiento, tengo una incerteza asociada a la determinación de la velocidad del mismo, ¿no? Bueno, pensemos qué pasa respecto de la posición. ¿Se acuerdan cuando veíamos que cuando la luz incidía desde una fuente, por ejemplo, desde dos fuentes muy lejanas, ¿sí? Y yo no las podía distinguir por qué era, y porque cada fuente al pasar por una rendija muy chiquita, como por ejemplo la pupila de mi ojo, iba a generar no un punto luminoso, un patrón de difracción, ¿sí? Entonces, si esa fuente genera un patrón de difracción, quiere decir que tiene un cierto rango, un cierto ancho determinado, ¿sí? Que el ojo será capaz de distinguir o no cuando tengo dos fuentes diferentes, y ahí trabajamos con el criterio de Rayleigh y qué sé yo. Entonces considerábamos a ese, que le llamábamos en su momento poder resolvente, el seno de tita igual a lambda sobre A. Por lo tanto, puedo decir que si ese A es la incerteza en la posición que vamos a observar, que le voy a llamar delta de X, la puedo escribir como A, como lambda, perdón, sobre el seno de tita. Entonces, fíjense, por un lado, la incerteza en la cantidad de movimiento me queda 2h sobre lambda seno tita. Por otro lado, la incerteza en la posición me queda lambda sobre seno tita. Si hago el producto de ambas, delta de P por delta de X, me va a quedar, se me simplifica los senos de tita ahí, ¿no? Y se me simplifica, fíjate, 2h sobre lambda seno tita, lambda seno tita, entonces se me simplifica lambda y seno tita y me quedará aproximadamente 2 lambda. Bueno, la formulación, eso no es una demostración fehaciente de lo que es el principio de Heisenberg, pero sí es una inferencia de cómo se puede llegar a demostrar que vos estás acotado a la hora de decir estoy calculando incertezas en un experimento, ¿sí? Si uno lo mira a esta forma de expresar, o a la manera formal, como se define generalmente, como h barra sobre 2, la constante, que no hay más que una sutileza de diferencia, ¿no? Lo que uno puede observar es que, por ejemplo, quiero medir delta de X con muchísima precisión. Bueno, listo, lo vas a hacer re chiquito delta de X. Y cuando vas a medir delta de P, la precisión o la incerteza en la cantidad de movimiento o en la velocidad, ¿y qué haces? Y bueno, este delta de X pasa dividiendo. Como está dividiendo, cuanto más chico es el número, más grande va a ser el otro. Entonces, ahí tenés una relación de proporcionalidad inversa entre la incerteza de uno y la incerteza del otro. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es, ¿sabes qué? Si vos querés medir con precisión la velocidad, la posición te va a dar cualquier cosa, y viceversa. No podés medir ambas cantidades con una incerteza tremendamente pequeña, porque evidentemente desde el principio de incertidumbre todo lo contrario. Esto también se puede formular en términos de otras variables. Esas dos son como que las variables que uno más mira, sobre todo cuando estamos trabajando con partículas, digamos, con la mecánica, las partículas en las cuales la mecánica cuántica cobra sentido, ¿no? O sea, cuando estamos hablando en ese mundo subatómico, como por ejemplo un acelerador de partículas y demás, ¿qué es lo que hace? Se medís posición, medís velocidad, ¿sí? Pero también hay otras variables asociadas también a las partículas que nos permiten expresar ese principio de otra manera. Por ejemplo, vamos a pensar que una partícula se mueve con una cierta energía cinética. Acuérdense que energía cinética lo puedo escribir como medio mv cuadrado o como p cuadrado sobre 2m, ¿no? Por lo tanto, la incerteza en esa energía cinética va a estar dada por, bueno, acá tengo una diferenciación, 2p delta p sobre 2m, o p por delta p sobre m, o b por delta de p, ¿sí? Por otro lado, como la x es igual a b por t, si estamos pensando que realiza un movimiento uniforme, entonces t va a ser x sobre b, y si lo que tiene incerteza es la posición, entonces el delta de t va a ser delta de x sobre b. Bueno, fíjense que si uno multiplica delta de E por delta de t, vamos a obtener justamente
B por delta de P por delta de X sobre B, se me va B, me queda delta de E por delta de T igual a delta de P sobre delta de X, que es lo mismo que teníamos hace un rato. Es decir, que llegamos a otra expresión alternativa, pero igualmente válida, para el principio de incerteza, o de incertidumbre de Heisenberg, pero en términos de la medición de la energía y el tiempo, ¿sí? Aunque, insisto con esto, siempre las variables que más se busca medir y detectar, sobre todo con este tipo de partículas, sí, la energía es medible, siempre es medible también, ¿no? Pero fundamentalmente es la posición y la velocidad, y las incertezas son muy importantes porque sabemos que como no se puede medir sin afectar el sistema que estás midiendo, entonces tenemos que tener el recaudo de decir, che, ¿sabes qué? Bueno, por ejemplo, estoy interesado en saber cuál es la posición, porque eso me va a dar la traza, porque me lleva a otra conclusión, etc. Bueno, listo. Entonces estás rescindiendo precisión en la velocidad. Si vos querés una posición medida con mucha precisión, la velocidad, y bueno, será lo que será, ¿sí? Entonces, ese impedimento de medir dos variables relevantes a la vez, con una incerteza re pequeña, es lo que nos da el principio de incertidumbre o el principio de Heisenberg, y es justamente por lo que hablaba después el muñequito del video ahí que decía que, y lo mismo que la fotito esa que nos mandó Juan, cuando vos estás mirando es una cosa, cuando no estás mirando es otra. Bueno, en realidad tiene que ver justamente con eso, de que, o con el hecho de que cuando uno interactúa con el sistema, está modificando las variables que están en juego, y vos vas a poder tener error y precaución, y vas a tener una incerteza pequeña con alguna de esas variables, pero estás rescindiendo que, bueno, que con las otras será un error bastante malo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y esto, si no estoy mal, profe, lo de esto, Sí. el hecho de que el observador influye en el sistema, si no Sí. estoy mal, era de las cosas que más, ¿cómo decirlo?, que más problemas o discusiones generaba, ¿no? Sí. Antes de que se haga la interpretación de Copenhague, la famosa, o sea, la interpretación clásica. Sí, 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 Creo sí. que Einstein estaba muy en contra de esta idea, ¿no? Porque en realidad, fíjate que esto a qué te lleva incluso. Te lleva a decir, no tengo precisión en nada, ¿sí? O sea, Einstein era más bien del determinismo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y de decir, che, el electrón está acá, listo, lo estoy viendo acá. Pero esto, no solo que, digamos, que te habla de la incerteza asociada a la medición de la posición, ponele, de ese electrón, sino que te habla también, después ya vamos a ver eso, que te habla de la probabilidad de encontrarlo al electrón. O sea, vos tenés una cierta probabilidad de que lo veas al electrón ahí. No es cierto que esté ahí. Hay una probabilidad que es más grande o más chica según a dónde estés mirando, y que va a tener un error más grande o más chico según cómo sea el experimento que vos estés armando. Y en ese sentido era determinista Einstein, ¿me entendés? O sea que no es que él, porque eso es muy común eso que decís vos, ¿no? La creencia de que estaba totalmente en contra de la cuántica, lo cual no sé si era tan así. A mí me parece que no era tan así. De lo que sí estaba en contra era y justamente la famosa frase de que Dios no juega a los dados, de las probabilidades de las que habla la cuántica y de las incertezas asociadas a las mediciones. Entonces, eso era lo que no le cuadraba o no le terminaba de cerrar, porque era más bien determinista, me parece. Es como decirle, es como el paso de, que bueno, ya vamos a ver más adelante, el paso de un electrón en el radio de Bohr, o el paso a un electrón en una nube electrónica, ¿me entendés? O pensar en un radio determinado como una órbita precisa, o pensar en un orbital, en una región en donde la probabilidad puede ser más grande de encontrarlo, ¿sí? Con eso creo que es con lo que no acordaba, más que nada, pero el tema de las ideas de la cuántica en sí y de la cuantización de algunas variables, eso sí, es más, lo toma y todo, ¿no? Para sus estudios, o sea que, no, eso sí. Pero bueno, ¿tengo tiempo para algo más o ya no? Déjame ver qué me queda en esta. Me parece ya, ¿no? Bueno, entonces los doy, ya me conecto al WhatsApp web y se los mando a y ya lo vamos a terminar el lunes al Power ¿saben?
bánquenme un cachitín. Bueno, ¿Qué les iba a decir? Al resto, bueno, los que yo nombré ya están, pero el resto me debe el informe, ¿no? Me está debiendo el informe de... Caramba, el informe de interferencia. Y ya voy a ver cuándo podemos llegar a ir al laboratorio, así por lo menos hacemos como un popurrí de cosas, no hay mucho para hacer, pero sí se puede llegar a ver algunas cositas, obviamente que de física moderna mucho no tengo. A lo sumo puedo llegar a nada, mostrarles un detector de radiación nada más, y viejo encima, porque es realmente viejo, pero bueno, es un contador proporcional o un contador de partículas básicamente, ¿no? Pero más que eso creo que no, porque no tengo mucho más. Sí, les puedo mostrar un Michelson, les puedo mostrar el experimento de interferencia, un espectrómetro casero, bueno, esas cosas sí. Así que ya voy a ver cuándo podemos ir al laboratorio. ¿Te dice un lunes? Ah, pero podría ser un martes también. Yo hoy tengo la clase 3, el martes que viene lo cual, y el otro martes la última. Porque ya que los martes yo necesito estar a las 5, salvo que cuando ustedes los largue, ¿dónde está el power? Me cacho. Acá está. Salvo que cuando los largue ustedes me conecte allá a la clase. Esto se llama ondas de materia. Ahí va. Ahí les mando el power. Bueno, ahí les aviso. Cualquier cosa, si vamos la semana que viene o la otra, pero para que no pase, que no nos veamos nunca la cara, y por lo menos hayan ido un rato y hayan visto, si encima no han tenido ni siquiera física 1 ni física 2, qué horror. No han tenido nunca un laboratorio ahí. Así que ya cualquier cosa les aviso, arreglo algo y vemos. ¿Estamos de acuerdo? bueno, profe. Bueno, Perfecto. nos estamos viendo. Bueno, Chau, profe, chau. nos vemos. Que Chao, Hasta luego. chao.